¿Qué hizo Dios en sábado? ¿Cómo reposó Dios en sábado? La Biblia es muy clara al decir los contenidos del reposo de Dios, como por ejemplo en Éxodo 31:17. Lamentablemente nuestra versión de la Reina Valera 60 no logra abarcarlo. ¿A qué me refiero? Hay tres verbos en hebreo. Nafash es el verbo, que significa tomar refrigerio, refrescarse. Y esos tres verbos se utilizan en el Antiguo Testamento en diferentes partes para señalar cómo una persona logra alcanzar no solamente reposo, un refrigerio, refrescarse a sí misma. De los tres ejemplos, uno se aplica al ser humano independientemente del sábado, los otros dos tienen que ver con el sábado. En un caso tiene que ver con seres humanos, particularmente esclavos, y el otro tiene que ver con Dios. Entonces vamos a ver el significado de ese verbo, y especialmente en la traducción que tienen otras versiones bíblicas. No solamente la Reina Valera 60, que no es la mejor traducción en ese sentido. En el caso del segundo libro de Samuel 16:14, se nos dice que David con su gente estaban huyendo y en cierto lugar encontraron, entonces voy a pronunciar la palabra en hebreo, nafash, es decir, encontraron refrigerio. Segundo de Samuel 16:14. El siguiente ejemplo tiene que ver con gente que guarda el sábado, en este caso los esclavos. Y el texto va a decir en Éxodo 23:12, que así es como se debe descansar en sábado, y entonces enumera que también tienen que hacerlo los criados, y particularmente la forma en cómo se expresa allí es lo que yo quiero señalar. Entonces voy a señalar el texto en particular, Éxodo capítulo 23, versículo 2. Y luego entonces voy a leer el siguiente texto, el que se refiere a Dios. Dice, 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio. Esa palabra es nafash, es la raíz básica. Por supuesto está conjugado el verbo y se pronuncia de otra manera. Y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Notemos que en sábado el versículo dice que no solamente van a descansar, tienen que tomar refrigerio. Esto es, no es el reposo solamente del cuerpo, es una satisfacción que se debe obtener en ese día. ¿Sí? Leo otra vez el versículo. 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás. Ahí tiene que ver con el reposo, la cesación física, pero la satisfacción que da un reposo. ¿Cuánta gente puede holgar, pasar inútiles horas reposando, pero no encuentran satisfacción? Para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva. Pero el texto que más nos importa tiene que ver con Dios. Este se encuentra en Éxodo 31:17, que dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó. Así como dije el comentario acerca del esclavo o del criado, que cesó es reposar, pero luego aparece la expresión en hebreo nafash, reposó, lamentablemente mal traducido en la Reina Valera 60. Podemos buscar cualquier otra traducción y lo va a expresar mejor. ¿Qué significa esto? Dios encontró satisfacción, refrigerio. Aquí entonces comento lo que significa que Dios encontró refrigerio. Pensemos, Dios cuando creó las cosas, ¿acaso se cansó para que Él tenga que reposar? No, en absoluto. El texto nos va a decir en diferentes partes que Él habló y existió. De hecho, para crear solamente pronunciaba palabras. Hágase la luz, produzca la tierra seres vivientes, produzcan las aguas seres vivientes, etc. O sea, él no movió un dedo, solamente movía los labios, daba órdenes, que se hagan las cosas. Si hubo movimiento físico, si podemos hablar de esa manera, para entender el reposo de Dios, fue cuando creó a Adán y a una Eva, que lo hizo del polvo del suelo. Allí sí tuvo alguna actividad física. Suena casi a blasfemia tener que explicarlo a gente que niega el reposo de Dios. Pero vamos a seguir entonces con la argumentación. Insisto, Dios no se cansa cuando Él crea.
De hecho, Isaías capítulo 40, desde el versículo 25, al hablar del gran poder que Dios tiene para crear las cosas, cuando Él dice, mirad lo alto, ved las estrellas, ¿quién creó todas estas cosas? Dios a cada cual llama por su nombre. Tal es la grandeza de su fuerza. Y ahí menciona que Él no se cansa. Entonces, ¿para qué el reposo? No es solamente para qué el reposo, sino para qué el refrigerio, que es un paso más adelante. Bien, cuando Dios hizo las cosas, insisto, Él no se cansó, pero el texto dice que reposó. Y dice más, que tomó refrigerio. ¿En qué sentido toma refrigerio? ¿En qué sentido toma satisfacción? Porque en eso consiste el refrigerio. Yo invito a que imaginemos el primer sábado, esto es, luego que Dios creó a Adán y Eva en el sexto día, comienza el reposo. El reposo no es solamente cesación de Dios en este caso, sino una satisfacción o refrigerio. Esto es que Dios comienza a mostrarles a las criaturas, como quien dice, tomado de la mano. Imaginemos, estamos otra vez en el sexto día. Dios creó a Adán y Eva en el sexto día. ¿Qué hacer en el séptimo? El versículo dice que Dios descansó, reposó y bendijo. Cuando se dice que Él bendijo el séptimo día es porque le dedica riqueza, según Proverbios 10:22. Es decir, ese día Él lo enriquece. ¿Lo enriquece por qué? Porque a continuación va a decir que lo santifica. Esto es, lo hace separado, lo hace sagrado. ¿Sagrado para qué? ¿Por qué? Primero, porque Dios ese día encontró satisfacción con sus criaturas, Adán y Eva, al mostrarles la creación. Fue un día de profunda satisfacción para Dios, su primer sábado con las criaturas, mostrándoles la obra creada. Yo quisiera invitar a que quienes oigan el audio puedan usar su imaginación para entender esto. De otro modo, si no abrimos el corazón, no lo vamos a entender. ¿Qué ocurre cuando tenemos una criatura recién nacida? ¿Qué hacen los papás cuando su bebé nace? Ya está la cuna preparada, está todo allí bonito, y vienen los parientes, y entonces allí todos celebran, y se acercan todos para ver a la criatura recién nacida, y las voces de alegría. Les invito a que pensemos así, que aparece la cuñada, la abuela, la tía, en fin, los parientes, y que dicen, wow, mira, se le parece más al padre. No, no, fíjate, la nariz se le parece a la madre. Y están así con la satisfacción de ver a la criatura recién nacida y todos disfrutando del evento. En el caso de Dios pasaba algo similar. La satisfacción que él tenía de ver a sus criaturas abriendo los ojos para contemplar las maravillas que Dios había creado. Uno casi podría imaginar las palabras de Adán y Eva. ¡Wow! 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 Al ver semejante obra de la creación y Dios tomándoles las manos a ambos para recorrer el jardín y enseñarles la obra creada. Eso es el reposo de Dios. Eso es la satisfacción de Dios que tuvo su primer sábado de la mano de sus hijos. Por lo tanto, cuando Dios ordena guardar el sábado y lo ordena, aún incluso en los términos muy severos de una santificación, como aparece en el capítulo 58 de Isaías, texto que voy a leer, para entender por qué Dios quiere que 6 días el hombre haga lo suyo, pero cuando llega el sábado tiene que celebrarlo recordando la satisfacción de Dios. Cuando uno olvida eso, lo olvidó todo. Voy a leer Isaías 58, versículos 13 y 14. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, no buscando tu voluntad, no hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. El versículo contiene varios elementos acerca del sábado y en particular del primer sábado de Dios, que yo insisto, Dios lo pasó con sus hijos recién creados, Dios disfrutando de mostrarle la obra creada para que ellos digan, wow, wow, las maravillas que Dios había hecho para ellos. En primer lugar,
Para eso, el hombre tiene que suspender sus actividades que venía llevando en las semanas. Para eso Dios le da. 6 días harás tus obras, ahí haz lo que quieras. Pero llega el sábado, ese es mi sábado, mi tiempo. Y quiero que lo viva como yo lo viví el primer sábado, la primera vez con las criaturas. Porque acá dice, si tú lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová. El sábado es delicia y es glorioso porque hace recordar el cumpleaños de la tierra, el cumpleaños de Adán y Eva, cuando fueron creados, cuando la tierra fue hecha. Y si bien fue hecha en 6 días, el séptimo era para celebrarlo. Y por lo tanto, si Dios dice delicia, y la manera de hacerlo es suspender las actividades tanto, no solamente de los 6 días, sino aún cuando llega el séptimo, dice, no andes en tus caminos, no busques tu voluntad, no hables tus palabras. Vas a hablar mis palabras, vas a andar mis caminos, vas a hacer mi voluntad, lo que yo quiero que hagas en ese séptimo día, para que encuentres el deleite que yo encontré en el primer día, tú lo vas a encontrar si haces lo que yo te pido. Si no logramos entender qué significa el refrigerio de Dios, la satisfacción que Dios tuvo, la misma que encontró David y su gente cuando huían, voy a leer el texto en 2 de Samuel 16:14. Yo insisto, lamentablemente nuestra Reina Valera no logra acertarle en la traducción que era tan necesario poner adecuadamente en el texto de Éxodo capítulo 31, 17. Pero voy a leer entonces 16, 14. 13. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Tomaron refrigerio, dirá el texto en hebreo. Si imaginamos la escena de Simei, este hombre tan bruto de maldecir y tirar piedras y cuánta cosa, culpando injustamente a David de las desgracias que le estaban pasando a David por causa de Absalón, culpando de culpas ficticias, imaginarias, con haber hecho daño a Saúl, lo cual era injusto. No solamente que era un cansancio moral o físico, sino también moral. Bien, ahí encuentran satisfacción. Ya hemos leído el texto de Éxodo 23:12 y ahora entonces el de capítulo Éxodo 31:17. Voy a ver, estoy mirando las versiones, bueno, hay algunas Biblias que se pueden usar, pero en este caso basta lo que yo dije que podemos encontrar en otras traducciones, Éxodo 31:17. Por lo tanto, ¿qué significa el sábado? Es la experiencia que tuvo Dios en su primer sábado, Dios quiere que la tengamos nosotros. Por eso dice el texto, ahora voy a leer Hebreos capítulo 4, versículos 9 en adelante. Allí queda un sabatismos, dirá el texto griego, Hebreos 4:9. Esto es un sábado. De hecho, la Biblia de Jerusalén traduce como descanso sabático. 4:9. Indiscutidamente se refiere al séptimo día porque así arranca Pablo escribiendo en el capítulo 4:3, que dice, los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira que no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez dice aquí, no entrarán en mi reposo. El capítulo 4 es una introducción muy adecuada para hablar del significado que tiene para el apóstol Pablo y para los cristianos de entrar en el reposo de Dios, ya que había una maldición de que Dios había jurado que no iban a entrar en su reposo. Y Pablo dice, a pesar de que el reposo venía desde la creación, y lo separa, lo discrimina bien al señalar la segunda parte de la creación, que son las obras creadas. Una cosa es el reposo del séptimo día y otra las obras creadas de los 6 días anteriores. Dice, las obras creadas están creadas desde la fundación del mundo.
y ya están acabadas. No hay que crear nada más. En otras palabras, en los 6 primeros días se creó todo. No hay que agregarle nada más. Pero el séptimo día no es así. Se renueva sábado a sábado, hasta que Dios juró en su ira, juré en mi furor, no entrará ni mi reposo. Pero he aquí que ahora se abre otra vez. Entonces Pablo menciona que si hubiera sido el reposo que diera Josué, no fue así, porque ahora se abre otra vez según el Salmo. Leo otra vez Hebreos capítulo 4, versículo 4 en adelante, que menciona. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez dice aquí, Salmo 95, 7 en adelante, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, diciendo, hoy, después de tanto tiempo, por medio de David, cuando se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por lo tanto, queda un sabatismos, dice en griego, y se traduce adecuadamente descanso sabático. La Biblia de Jerusalén lo traduce así. Queda un descanso sabático para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, y entonces aquí menciona de qué trata ese reposo. ¿Es el reposo de la gracia, como dicen algunos? El entrar en el reposo de la gracia de Jesús. También ha reposado de sus obras como Dios descansó de las suyas. Allí muestra entonces que el reposo que Dios está pidiendo es el reposo real, literal, físico, como Dios hizo lo físico en el momento de la creación. Y no entremos en alegorías, como hiciera el pseudo Bernabé u Orígenes, que se caracterizaron por desdecir de lo que la Biblia enseñaban, sacaban sus alegorías y sacaban un sentido totalmente ajeno a lo que el texto en forma natural está diciendo. Y eso es falta muy grave, ya condenada en Apocalipsis en la última parte, que si alguno hace desdecir de lo que el texto dice. Así que si dice que como que Dios descansó de las suyas, así también el cristiano tiene que descansar de sus obras. Y a continuación dice, para que no entréis en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué ocurre? En el sábado se ilustra cómo tiene que ser la experiencia de un cristiano si quiere entrar en el cielo. ¿Por qué? Porque el mandamiento del sábado, de acuerdo a Isaías 58, donde uno se abstiene, primero dice, levanta tu pie, o sea, no lo pisotees más, no hables tus palabras, no hagas tu voluntad, no hagas tus negocios, etcétera, sino haz la voluntad del Señor. Ese es el estilo de vida que se llevará en el cielo, haciendo la voluntad de Dios. En otras palabras, el sábado llega a ser un pedazo de cielo aquí en la tierra. Es la escuela, el entrenamiento que el cristiano tiene para saber de qué se trata en el cielo cuando hay que dejar de pisotear aquello que Dios manda que se santifique, que se abstenga de andar en los propios caminos, de hablar las propias palabras, de hacer los propios negocios, porque se le dieron 6 días para hacer esas actividades. El séptimo es el pedazo de cielo, cómo uno debe comportarse, entrenarse acá en la tierra. Si no logramos ver eso en el sábado, pues tenemos grave problema. Y o la otra pregunta que dice, ¿dónde dice que hay que ir a la iglesia en sábado? ¿Y cuál fue el ejemplo de Jesús? Lucas capítulo 4, 16. ¿Qué hizo Jesús en sábado? Leyó la porción de Isaías, predicó la palabra de Dios. Que los judíos pervertían el sábado, absolutamente, claro que sí. Pero este tema ya da para otro audio acerca de la guarda del sábado de Jesús en sus días y la perversión del sábado hecha por los judíos, que lamentablemente esto dio pie para que los padres de la iglesia malinterpretaran el valor del sábado. Y esa mala interpretación de los padres de la iglesia acerca del sábado duró hasta nuestros días y es la que están llevando actualmente las iglesias cristianas y sus líderes.